Llave en mano. Narrativas en concreto. Llave en mano. Una iniciativa del Premio Obras CEMEX. Llave en mano. Lo común está en lo que pocas veces valoramos. Juan Villoro decía que para lograr una buena crónica habría que contar con asombro lo que damos por sentado. La crónica es fundamental para escribir y explicar escenarios, acontecimientos que solo son parte de nuestra vida cotidiana y además espacios que encuentran un resquicio para disfrutar y crear imaginarios sobre nuestros territorios. Este género narrativo siempre recurre al espacio común. Es ahí donde sucede lo colectivo y donde encontramos identidad. En este episodio de Llave en Mano nos reencontramos con el otro, con la empatía y la resignificación del espacio colectivo. Ya lo dijo Octavio Paz al hablar de las ciudades. La novedad de hoy y la ruina de pasado mañana es enterrada y resucitada cada día, convidada en calles, plazas, autobuses, taxis, cines, teatros, bares, hoteles, catacumbas, en una ciudad enorme que cabe en un cuarto de 3 metros cuadrados e inacabable como una galaxia. ¿En dónde está la ciudad que nos sueña a todos y que todos hacemos, deshacemos y rehacemos mientras la soñamos? Ahí es donde sucede lo común. Durante las últimas décadas se ha puesto atención en el espacio público como el componente urbano que no solo provee lugares para el ocio y la recreación, sino que también es el elemento capaz de restablecer el balance entre las distintas clases sociales. El espacio público en la ciudad informal normalmente llega tarde y como resultado de una necesidad apremiante de lugares para el esparcimiento en zonas densamente pobladas. Tradicionalmente, estos responden a una tipología adoptada y pocas veces replanteada: vegetación con necesidad de mantenimiento, zonas cubiertas de pasto y en ocasiones alguna cancha multiusos o juegos infantiles que también generan gastos constantes a los gobiernos locales. Esta aproximación miope al espacio público pasa por alto el potencial transformador que estos sitios pueden desempeñar en la ciudad. Daniel Escoto, arquitecto e investigador que ha dedicado los últimos 20 años de su vida a repensar el espacio público y quien es el actual director del Programa de Mejoramiento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de México, ha planteado distintas maneras de aproximarse al diseño de estos lugares trascendentales para las ciudades. Hemos olvidado la función real del espacio público, su función social, esa de poder otorgar a los ciudadanos el derecho a poder convivir, a poder relacionarnos, a poder reconocernos, vernos cara a cara. Y le hemos integrado otras condiciones y hemos complejizado justamente la ecuación de poder tener un verdadero espacio público como una respuesta fiel justamente de nuestras condiciones socioculturales, económicas, políticas. Y tenemos que dejar de pensar en que conceptos como, por ejemplo, solamente la ciudad compacta es la ciudad eficiente. Tendremos que a veces hacer una suerte de experimentación, de prueba y error. Definitivamente no hemos tenido este modelo, no sabemos, no está en los libros como tal. Lo que sí estamos muy seguros es de que nuestras condiciones son muy especiales, nuestro momento histórico es muy especial. Y evidentemente que tenemos que recordar que se ha hecho antes, que se ha hecho en otros lugares para poder tener referencias. Y sin embargo, sí tenemos justamente los elementos para poder plantearnos una renovación, un renacimiento del espacio público como el lugar para la interacción social. Viene un cambio, evidentemente relacionado a las nuevas generaciones, a las nuevas formas de moverse, a las nuevas condiciones económicas, y que no va a ser tan difícil o no va a ser tan duro romper las inercias pasadas. Es un tema que tenemos que dejar pasar también mucho tiempo, y eso lo tenemos que entender. Lo que no podemos hacer es perder el tiempo.
tenemos que poner las manos en la masa lo antes posible. Tenemos que producir e implementar los planes de acción. Y para esto, pues tenemos ya un buen camino avanzado, que es casi todos los municipios del país, en sus administraciones locales existe al menos ya la noción, existe al menos un escritorio con un encargado sobre espacio público. Eso no pasaba hace 2 décadas. Un solo programa con una sola regla de operación y con objetivos muy claros. Atender de manera prioritaria aquellas zonas de las ciudades mexicanas periféricas, aquella condición en donde se necesita la producción de una cultura cívica, en donde se necesita la recuperación justamente de la estabilidad y la seguridad pública, en donde se necesita dotar y se necesita otorgar justamente la certeza al ciudadano de que su ciudad es una ciudad posible, de que su vida pública es una de las riquezas más grandes que podemos tener como mexicanos. Son producto de la concertación ciudadana, de las necesidades políticas, sociales. Hay participación justamente de toda la comunidad para poder decidir esos proyectos. Justamente son en 3 vertientes. Son equipamiento urbano, espacio público y movilidad y vivienda. Y ahí es donde lo más importante en ese trinomio es que hemos logrado reconectar zonas y tejido de la ciudad. Digamos, están al borde de ser perdidos. Y lo que se busca es que vuelvan a conectar, que funcionen justamente como estos vínculos, este pegamento entre diversas partes y diversas piezas de la ciudad. Y sobre todo, que es muy consciente de que es necesario este lugar de la interacción, que logran dotar a la ciudad periférica de elementos que pueden volver a generar un tejido social y cultural con una respuesta económica muy importante. Estos espacios que hacen ciudad, construyen comunidades y generan identidad, en muchas ocasiones han excluido a sectores muy importantes de la población, como son las mujeres. Aunque las tipologías son muy diversas, en ocasiones más afortunadas que en otras, el espacio público siempre tiene la oportunidad de tejer y reconstruir, de rehacer a la comunidad. La arquitecta y urbanista Surela Segu, cofundadora de El Cielo y quien fue gerente de desarrollo urbano en Infonavit, tuvo a su cargo el desarrollo de estrategias nacionales de regeneración urbana en conjuntos habitacionales con diferentes niveles de deterioro, enfocados en la rehabilitación y diseño participativo de espacios públicos. En una ciudad decidida por hombres, la lectura de nuestra experiencia espacial cotidiana fluctúa entre distintas combinaciones de definición, protección, separación y feudalización. Dentro de esto, el espacio público se materializa como el espacio de todos, al que todos tenemos derecho, en contraposición al privado, para el que es requisito una aprobación para usarlo. En este sentido, la lógica de la modernidad se nos presenta cotidianamente como el principio que gobierna el afán por determinar usos, incluso el público, encontrar eficiencias, definir por contraposición. Históricamente, se ha identificado a la mujer con la casa, la entendemos como su espacio. Podemos desviarnos de esta noción y poner sobre la mesa que el espacio femenino implica posibilidad, flexibilidad, vacío, relación, flujo y lo colectivo más que lo público. Es el espacio entre lo privado y lo público, el espacio que posibilita una transformación hacia lo común, independientemente del nivel socioeconómico o si es dentro de lo que se considera construcción formal o informal. Por otra parte, la Ciudad de México, como muchas otras en nuestro país y en América Latina, están atravesando por una dinámica de urbanización hacia la ciudad existente, produciendo cambios en la tendencia del desarrollo urbano, del crecimiento hacia las periferias al crecimiento hacia el interior. Esta inercia de transformación desde dentro es una oportunidad para equilibrar con lo femenino nuestro espacio urbano, para tomar un camino alterno a la tendencia hacia la alienación y crear una vía de cambio que resulte en un entorno en el que podamos vernos en los otros.
Han sido muchos los esfuerzos provenientes de los distintos gobiernos locales en México por reactivar el espacio público como un componente esencial para regenerar a las comunidades, pero pocos los que a la vez consideran atacar otros problemas apremiantes. En la delegación Iztapalapa se han llevado a cabo algunos esfuerzos de este tipo. La arquitecta Gabriela Carrillo nos cuenta sobre un proyecto académico capaz de abordar estos temas, encabezando su desarrollo desde la Facultad de Arquitectura de la UNAM. A través del programa Utopía de la Alcaldía Iztapalapa y de la mano de la investigación y trabajo desarrollado en Estudio RX desde el 2017, desarrollamos un proyecto con un programa de un jardín que es al mismo tiempo una estación de medición de grietas y hundimientos, así como un museo y un espacio de desarrollo social para la comunidad de San Sebastián Tecolochtitla. Es importante mencionar que este proyecto, además de ser parte de un programa social que encabeza la alcaldía y que complementa el programa de Utopías, es también y será una herramienta de comunicación para hablar de los distintos manejos que puede establecer la comunidad en torno a sus territorios agrietados. Al mismo tiempo, distintos mecanismos de cómo intervenir desde el paisaje hasta con las propias cimentaciones de su vivienda para que la comunidad tenga un mecanismo de hacerlo en sus propios terrenos. Es así que la vulnerabilidad y la fragilidad de este territorio se vuelve al mismo tiempo una energía importante de comunicación, pero también la esencia conceptual para desarrollar esta estrategia. El arquitecto Pedro Ramírez Vázquez decía que los espacios colectivos de la ciudad deberían ser la prolongación de la vida interior y que a través del uso común se podrían mejorar las relaciones vecinales y personales. De tal manera, más allá de propiciar un espacio de encuentro y diversidad de usos, estos serían la argamasa de la ciudad. Su planeación, diseño, pavimento, mobiliario urbano, acceso, vegetación y demás componentes urbanos siempre funcionan mejor a través del vínculo comunitario y la gestión social. El Foro Boca es parte de un proyecto de regeneración urbana a través de la música en el municipio de Boca del Río, Veracruz. El actor principal del proyecto es la Orquesta Filarmónica de Boca del Río, y la construcción del mismo se definió para brindar una sede formal a la orquesta. El proyecto consolida un espacio de inclusión social y acceso a la cultura para todos los habitantes y visitantes del lugar. Para el arquitecto Michel Rockin, el valor de la arquitectura se potencializó a partir de la rehabilitación y sentido de pertenencia por el lugar. Más que reunir simplemente música y arquitectura, yo creo que reúne el entorno donde está, o sea, el mar, la geografía, la gente, por supuesto, pero es un proyecto que primero hace que la casa de la Filarmónica tenga su casa, ¿no? Un lugar donde pueda no solamente dar sus conciertos, pero aparte sentirse cómodos, tienen lugar de ensayo en la parte de atrás, tienen estudio de grabación y a la vez, cuando llega la gente, tratar de sentir que el recorrido y todo lo que está pasando al final tiene como una secuencia, tiene como un tema de música, tiene como un tema, pues sí, más bien de secuencias, de cosas que están pasando, de cosas que están sucediendo, que es lo que pasa con la música al final, ¿no? Cuando tú oyes a la orquesta tocar los silencios y los crescendos y cómo va bajando la música y lo que de repente hay un instrumento que suena solo. Desde que la gente entra al Foro Boca, los recorridos espaciales, desde la taquilla hasta los mezanines, siempre acaba pasando eso. Es un tema bastante como de movilidad, de secuencia, no está estático, ¿no? Aunque por fuera aparecen estas como piedras de concreto, adentro siempre hay esta cosa como de movimiento que es muy sorpresiva para la gente que no ha entrado, ¿no? Cemex suministró 9,000 metros cúbicos de concreto Duramax, aportando la resolución del diseño, inspirado en las escolleras y rompeolas para mantener una apariencia aparente a lo largo del tiempo. Con apoyo del Centro de Tecnología del Cemento y del Concreto de Cemex, se creó un producto que combina las características estéticas de color y acabado entablonado sin perder durabilidad. Siento que es una mezcla interesante de haber trabajado con materiales muy burdos, ¿no? Para mucha gente, porque de repente las salas de concierto tienen como capas y capas y capas de cosas, y aquí tratamos de, con los elementos más básicos, hacer una sala de conciertos que funcionara muy bien con su acústica y su isóptica. Y siento que el resultado, bueno, yo estoy contento
no solamente desde la parte arquitectónica, sino de la parte cuando llegan artistas a presentarse, que de repente hacen comentarios interesantes de la música o cómo suena el lugar, me parece mucho más valioso que el comentario del arquitecto que le puede gustar el espacio, que digo, bueno, qué padre, el espacio cumple su función arquitectónica, pero la verdad es que es una casa para la Filarmónica donde se hacen este tipo de conciertos y tienen que sonar bien, ¿no? Y tiene que primero funcionar como una sala de conciertos. El proyecto arquitectónico extrapola sus bloques en concreto, con aproximaciones urbanas para la rehabilitación del bulevar y la escollera icónica que marca la desembocadura del río Jamapa en el Golfo de México. De tal forma, se propicia un nuevo espacio urbano de reunión dentro y fuera del foro, tanto para disfrute local como para destino turístico, enalteciendo el frente marítimo de su emplazamiento. La idea del concreto para nosotros fue clave desde el día 1 porque pues, el lugar donde está situado, ¿no? O sea, estamos en un lugar donde al final es donde pegan los vientos más fuertes del norte. Sabemos que en Veracruz las condiciones de salinidad del mar, todo es un poco complicado. Y después de haber analizado varios sitios, porque también hay que mencionar que hubo otros sitios previos antes de este, ¿no? Cuando fuimos a hacer el recorrido de ver cuál era el sitio adecuado, nos dimos cuenta que este era el mejor porque era el más deteriorado. Era el lugar donde no mucha gente quería estar. Es un lugar donde hasta urbanamente lo ves que hay predios abandonados. Todo el desarrollo se está yendo más para cruzando del otro lado del río, donde están los centros comerciales y los grandes edificios. Y aquí estaba como bastante descuidado en la zona, ¿no? Cuando se hace el proyecto o se escoge ese lugar, dijimos, perfecto, porque aquí es el lugar donde se puede realmente armar un detonador urbano que no solamente sea la sala de conciertos, sino lo que pueda generar a partir de la sala de conciertos. Y bueno, hablando de los materiales, era desde el día 1 sabíamos que íbamos a usar el concreto, por supuesto, porque las mismas escolleras que están en el mar ya nos daban la idea de, pues estas piedras llevan aquí años, ya han aguantado el tiempo y es más, ese envejecimiento o esa pátina que tienen las escolleras le da una vida increíble, ¿no? Porque te habla del tiempo y te habla del beneficio o el privilegio del tiempo en un proyecto. Y en el momento que te das cuenta que hace la Filarmónica y empiezas a funcionar una Filarmónica, la gente sí empieza a tener mucho más orgullo por su lugar y se entiende a Boca del Río como, claro, nuestra Filarmónica de Boca del Río, ¿no? Como para mucha gente sus equipos de fútbol, soccer, aquí la verdad es que la música sí logró hacer un cambio bastante importante. Y cuando crece esa Filarmónica, nos encargan la casa de la Filarmónica. Nos sentimos orgullosos de participar en un proyecto que no era un político inventándose algo a ver si funciona. Ya era una Filarmónica probada que necesitaba tener un lugar. Entonces, ser partícipes de ese proceso nos pareció increíble. Nos parece increíble también lo del el programa que tienen para niños, que se llama Orquestando Armonía. Que yo también, qué padre, si un niño quiere tocar, que le puedan ayudar pagando sus estudios mientras siga tocando instrumentos, me parece un acierto también buenísimo en nuestro país. El concierto que se hizo para los albañiles en la obra, ¿no? Entonces, esas cosas que digo, ¿quién junta a todos los albañiles en un momento de la obra y les dice, señores, el primer concierto era para ustedes? Y sale la Filarmónica con sus cascos y sus chalecos a tocar para ellos y bueno, se te salían las lágrimas de decir qué padre que alguien reconozca el trabajo de la gente, porque al final pues este es un trabajo de todos, ¿no? O sea, podemos decir, sí, aquí hay un arquitecto, pero pues yo no podría hacer nada si no tengo un equipo. Y si este equipo no tiene otro equipo como el de Ricardo, con su gente, o sea, y sucesivamente, pues no hay nada, ¿no? Entonces, aquí se conjuntaron varias cosas que hizo que este proyecto sea lo que es hoy. Por eso yo también no me extraña mucho que esté ganando premios, y no por un tema de ego arquitectónico, sino porque las cosas se hicieron bien, porque hay un tema de las energías que se juntaron para hacer un proyecto, estuvieron ahí, están ahí, ¿no? Hasta ahorita el patronato sí continúa haciéndolo, ¿no? Entonces, me parece padrísimo que esté sucediendo todo lo que está pasando alrededor porque se hicieron bien las cosas, ¿no? Esta iniciativa del Premio Obras CEMEX vincula y reconoce obras y trayectorias a partir de narrativas en concreto. La idea de llave en mano hace referencia a aquellas obras en las que los constructores involucrados convergen en un fin común. Mónica Nepote es escritora y editora.
autora de algunos libros de poemas como Hechos Diversos y La voz es mi pastor. Su práctica de escritura cruza la exploración de formatos y códigos visuales, electrónicos y performáticos. Actualmente realiza una investigación en torno a las personas no humanas. A continuación, la escritora mexicana lee un fragmento de su texto Cuando creímos que lo importante era el dominio, la naturaleza estaba ahí. Un texto sobre la importancia de los espacios urbanos donde la naturaleza, en este caso el jardín silvestre y doméstico, se convierten en parte de nuestra educación sentimental durante la infancia. Cuando creímos que lo importante era el dominio, la naturaleza estaba ahí. Hace años, cuando era niña, antes de la interconectividad y la mensajería instantánea, cuando no éramos esa especie que llevaba dispositivos al alcance de los bolsillos, en cuya fabricación se usan más de 60 metales extraídos de la Tierra. Cuando la Tierra era ese espacio que veíamos con ensoñación, un lugar de dominio y de posible crecimiento urbano, sin sentir mucha pena por el hecho de que para construir nuestras viviendas se derribaran árboles o se cubriera el suelo con pavimento. Cuando mirábamos los campos, y estábamos lejos de añorar. Cuando eso no ocurría, sucedían otras cosas. En aquel entonces, mis padres tenían una casa en una zona recién urbanizada en una ciudad del interior del país. Mi calle de infancia marcaba una zona límite. Mi casa, la penúltima de una cuadra que desembocaba en un terreno baldío creando un efecto particular, dichas de la provincia, acababa lo urbano y empezaba el campo. Aquello era una verdad a medias. No es que viviera en una zona límite, aunque al mismo tiempo sí. El asfalto se perdía en tierra y unos cuantos metros más adelante empezaba esa forma de límite que son los pastizales. No era un terreno sin construir, eran 2 manzanas, quizá 3, que fueron mantenidas como terrenos baldíos toda mi infancia. Según entiendo, ese tipo de medida es estratégica entre los dueños de terrenos de zonas en desarrollo residencial. Una estrategia económica, pues pasados unos años se espera el aumento de la plusvalía y mientras tanto se rentan fracciones de terreno para el cultivo. Como fuera, la niña que yo era no pensaba en dinero y en construcción. Simplemente pensaba que todo lo que había al final de mi calle era una cápsula del campo en el que crecían flores silvestres, a donde se iban las mascotas que andaban libremente. En ese entonces los perros tenían su propio sistema. Rascaban la puerta cuando querían salir y se les dejaba salir. Y rascaban la puerta cuando querían volver a entrar. Ese territorio verde era libre para los perros y restringido para los niños. Esa zona no edificada, ese horizonte, contribuyó también a mi libre formación entomológica. En los veranos, luego de las tormentas, podíamos ver luciérnagas, decenas de ellas alumbrando mágicamente esa zona prohibida. Más de una vez las cazamos para examinarlas, como dictaba la tradición del siglo XX. A veces con crueldad curiosa nos tallábamos las luciérnagas para investigar si esa luz podía contenerse en nuestras ropas, aunque fuera unos segundos. Hoy ese baldío ya no existe. Se abre la calle de Terranova y aunque algunos terrenos siguen sin edificaciones, están bardeados o marcados por alambradas. Se acabó el campo en la zona y quedó la imagen de una ciudad urbanizada cada vez más gentrificada. No son pocas las culturas que señalan al jardín natural o a la floresta como el primer espacio de convivencia entre humanos. Previo al espacio arquitectónico construido por las manos del hombre, el jardín natural ya estaba ahí. En su libro, El reino y el jardín, publicado por Sexto Piso este año, el filósofo italiano hace un breve pero sesudo recorrido por el símbolo de el jardín en el arte, la filosofía y la teología occidental. De acuerdo con Agamben, desde hace más de 2 milenios, el paraíso terrestre, el jardín plantado por Dios en Edén, ha sido para el mundo occidental el paradigma de toda posible felicidad sobre la faz de la tierra. Sin embargo, también es el lugar de donde el ser humano fue expulsado de manera irrevocable. Por un lado, todos los sueños revolucionarios de la humanidad pueden ser vistos como un incansable intento de volver al Edén. Por el otro, el jardín es una especie de traumatismo fundacional que condena al fracaso toda búsqueda de felicidad en este mundo. En ambos casos, dice Agamben, el paraíso es en esencia un paraíso perdido y la naturaleza humana algo incompleto.
En seguimiento a las formas en que nos apropiamos del espacio colectivo, el próximo episodio de Llave en Mano reunirá voces para entender nuestra relación con el agua, desde infraestructura hidráulica y drenajes profundos hasta los parques hídricos y los sistemas de captación y recolección. En otras latitudes, esta es la voz de Rodrigo Márquez Tizano. Las ciudades invisibles de Italo Calvino trata sobre las conversaciones entre Marco Polo y Kublai Khan, quien escucha con paciencia las historias que el explorador veneciano narra sobre las lejanas tierras que componen la geografía imperial de los tártaros. No es que el gobernante crea ciegamente en las ficciones que Marco Polo cuenta frente a la corte cada noche, sino que es más bien su decisión, consciente, entregarse a la brújula emocional del relato y así librarse del ansia territorial. Khan acepta de este modo que nunca conocerá en su totalidad la amplitud de sus conquistas y a la vez, entregado a la imaginación, renuncia a la tiranía de la certeza. Hoy el apremio por hacer las maletas y tomar un avión a cualquier lado, donde sea, nos parece ya una ansiedad distante, de otra vida, un síndrome de abstinencia que nos legó la búsqueda obsesiva por lo lejano, pero que fue menguando hasta convertirse en apenas un cosquilleo, muy parecido al primer desengaño, el de la búsqueda de la lejanía, ese sueño de la infancia que nunca llega a cumplirse. Porque tras casi un año de itinerarios pospuestos, movilidad restringida y fronteras clausuradas, no extraño viajar, sino más bien echo en falta el asombro que nos provocaba hace mucho, tanto que quizá ni siquiera existíamos todavía. Yo me niego a pensar en la tragedia como una necesidad. Pero quizá este parón contemplativo y obligado sea el único lugar de cabotaje para seguir viajando. De otras maneras, con otras miras. En algún punto de la novela de Calvino, el emperador le pregunta al explorador si el motivo de sus viajes es revivir el pasado o quizá descubrir su futuro. Marco Polo entonces le contesta que el viajero reconoce lo poco que es suyo, por lo mucho que no ha tenido y nunca tendrá. Agradecemos la participación de Daniel Escoto, Gabriela Carrillo, Sureya Segú, Michelle Roskin, Mónica Nepote y Rodrigo Márquez Tizano. Llave en mano. Narrativas en concreto. Llave en mano. Una iniciativa del Premio Obras CEMEX. Llave en mano.